Hola a todos y bienvenidos al episodio número 240 de Salud Financiera, un podcast que intenta que todos los días aprendamos algo nuevo sobre ETF, fondos de inversión, planificación financiera y también de las principales dudas que tengas y que compartas a través del mail preguntas.saludfinanciera@gmail.com o también del teléfono 614-239-639 vía WhatsApp. También a veces traigo historias, un poco los aprendizajes de los principales libros que me llegan y que voy leyendo, pero hace tiempo que tenemos un poco aparcado esa parte del podcast, ya que están llegando muchísimas consultas sobre carteras que las vemos en las finanzas de tu vecino o sobre fondos en particular. Vamos a ver en el episodio de hoy, vamos a ver otro de los fondos en particular para mañana adentrarnos dentro en el capítulo 241. Vamos a hablar del return staking, de lo que es el concepto alfa portable, de estas carteras de que tanto se están hablando ahora en España. Pues vamos a ver un vistazo en el episodio 241. Ahora sí, ya cumplo mi palabra y luego para final de semana vamos a estar analizando otros fondos como el Guinness Global Equity Income o el Hamco Global Value. Pero hoy os traigo uno de los fondos más peculiares. Me ha costado encontrar fondos que hagan algo parecido a lo que hace este fondo y es uno de los fondos que te devuelve a la humildad de tener que reaprender todos los conceptos, buscar los manuales del CFA, del MFIA, todos los que he cursado para a veces llegar a entender qué es lo que hace. Y no es nada más y nada menos que del Global Allocation de Luis Bononato. Sin más dilación, vamos a comenzar. Y os quiero decir que si queréis entender un poco cómo opera este fondo, lo que yo recomiendo y para lo que yo he formado las fuentes que he utilizado ha sido, primero, las entrevistas que se pueden encontrar en YouTube a Luis Bononato. No toméis solo las primeras, las primeras del principio, tomar las últimas. ¿Y por qué os digo tomar las últimas? Porque os puede hacer una idea equivocada totalmente si veis una entrevista quizás de 2013, de 2014, al posicionamiento que tiene ahora. No es como un fondo de renta variable que dice, bueno, está invirtiendo en una cartera de acciones growth, acciones de value y demás. No, no, no. Aquí estamos hablando de una cartera que según el entorno macro ha tenido una posición u otra. Y bueno, en el título ya te lo dicen del fondo en particular. Así que yo recomiendo buscar las últimas entrevistas que tiene y además os recomiendo, antes de poner un euro dentro de este producto, ir aquí al perfil de Twitter que tienen, ir al principio de todo e ir leyendo los distintos informes mensuales. Si algo bueno podríamos decir que tiene Bononato es que se curra las fichas mensuales. Esto es algo, una rara avis dentro de la industria, porque las fichas mensuales suele ser una recopilación de datos, métricas, algún cambio en la ponderación de las carteras y poco más. Pero en todas las fichas mensuales vamos a encontrar un comentario acerca del posicionamiento actual de ese producto, cuál es la estrategia que va buscando y demás. Yo siempre intento leer esa ficha, luego busqué las fichas de la CNMV y he estado haciendo de todo para preparar este programa, incluso he utilizado inteligencia artificial y ya veréis cómo lo he utilizado para entender exactamente cuál es el posicionamiento. Vale. Segundo, es un fondo, ¿vale? Que tenemos en las carteras, y para los que estéis escuchando en el podcast, os voy a decir que creé una cartera simulada equiponderada con el MSCI World, con la cartera de bonos de Indexa, con la cartera 7 u 8 también de Indexa para tener una cartera de RoboAdvisor, con el famoso TLT, el ETF de iShares de bonos a largo plazo, con el de Vanguard también de más de 20 años, con el Vanguard Global Bond Aggregate, que también nos puede servir de referencia, y con el SP500. Además de este fondo. Y lo que estoy mostrando en pantalla y lo que vais a escuchar en los del podcast es la correlación que tiene con cada uno de estos productos. Vale, os lo voy a contar. Contra el MSCI World, menos 0,43. Con Indexa más rentabilidad bonos, menos 0,32, menos 0,44 con el fondo mixto de Indexa, 0,08 con el TLT, menos 0,30 con el Vanguard de 20 años Years Treasury Index, con menos 0,28 con el Vanguard Global Bond y con el SP500 menos 0,43. Va a costar encontrar un fondo con tanta descorrelación, incluso con correlación negativa, es decir, oye, según cómo se muevan estos, yo voy a dar
el resultado distinto, o así se va a mover la volatilidad de mi valor liquidativo, que realmente es lo que está midiendo la evolución de esta matriz de correlación, la correlación de los rendimientos del valor liquidativo, mejor dicho. Entonces, este fondo es para tenerlo en cartera, no por su rentabilidad. Y aquí cualquiera me va a decir, ¿cómo que no por su rentabilidad? Si en los últimos 10 años, aquí lo vamos a poder ver, tiene una rentabilidad del 8,80. Si nos vamos a periodos más cortos, en los últimos 5 años, una rentabilidad anualizada del 22,70, en los últimos 3 del 17,65. Y estas rentabilidades son a pesar de haberse comido un menos 6,82 en el 2024, un menos 1,13. Es decir, estamos teniendo rentabilidades anualizadas buenísimas, a pesar de tener 2 años en los periodos muy, muy negativos, no, pero negativos. Entonces, ¿qué sentido tiene añadir este producto? Es que es una estrategia totalmente distinta y que es tan distinta que para algunos es una caja negra. Y no es que no sea una caja negra es cuando te dicen, mira, confía en mí, como puede ser los hedge funds, yo voy a hacer lo que quiera y tú quédate con las rentabilidades. La gente dice que es caja negra porque es muy, muy complicado llegar a entender cuál es el posicionamiento o los factores que favorecen la evolución de este fondo. Y además es muy complicado porque no solo lleva una misma estrategia al mismo tiempo. Sí es cierto de que en cada uno de los periodos ha tenido una apuesta preponderante, pero ha tenido apuestas subyacentes quizás a veces más polémicas. Yo estuve analizando, por ejemplo, la historia, estuve leyendo en los foros y demás que se hablaba de él en 2012, 2013, 2014, que nos queda muy lejos. Entonces, un fondo que se lanza en 2010, creo recordar, el 26 de diciembre de 2010, pero ya venía de una trayectoria. Mononato ya viene gestionando una SICAP desde el año 2005 aproximadamente y luego, anteriormente a eso, él se une, lo podéis escuchar en una de las entrevistas, se une a la industria financiera finales después del crack del 87, todo este cambio que hay en la industria financiera española con la aparición del mercado continuo, pero él siempre ha formado parte de las mesas de tesorería, del prop trading, que es esas mesas donde se hacen las negociaciones de bonos, de divisas y demás. Entonces tiene un conocimiento muy nicho que para el común de los mortales, de lo que nosotros podemos gestionar con nuestras carteras y los productos de inversión que podemos tener, no estamos acostumbrados. Quizás quien vio la película La Gran Apuesta también encontró, oye, es que aquí hay un abanico de productos financieros que yo no puedo invertir, pero que mueven miles de millones de dólares. Pues en ese tipo de productos, no en los CDS ni CDO, ahora está expuesto Bononato, pero sí me viene la analogía para que entendáis que hay una parte de la industria financiera donde se pueden hacer determinadas apuestas o determinadas inversiones y ganar exposición a determinados sucesos que puedan tener lugar sin que sean con los, vamos a decirle, con los instrumentos tradicionales a lo que uno está acostumbrado. Próximamente, no sé si no quiero comprometerme, porque estoy terminando el libro de Michael Lewis de La Gran Apuesta y ahí se ve, pero por ejemplo, cuando yo estudiaba el MFIA y el CFA, veía todo ese abanico de productos financieros que Bononato conoce muy bien, pero que a nosotros nos cuesta llegar a entender. Pero bueno, vamos a empezar un poco por la historia de Bononato, vamos a ver. Y para eso encontré una due diligence que le hizo Avante Asesores, que está en internet, pero me parece que esto debería ser quizás un documento privado que tenga Avante Asesores, que hizo sobre valor absoluto SICAP, que era la SICAP donde se desarrollaba esta estrategia hasta que fue absorbida creo recordar, en 2015 por el fondo Global Allocation y ya se quedó el Global Allocation con todo el patrimonio que estábamos hablando. Vale. Aquí nos dice, antes de finales de 2011 se complementará la fusión, todo lo que hemos visto, detalles de la función. Y dice, valor absoluto, pero que con Global Allocation aplica una estrategia de asignación de activos. Se trata de seleccionar las clases de activos con mejor ratio de rentabilidad-riesgo y de variar la exposición total de la cartera según la expectativa de los gestores. Cuando aquello Bononato gestionaba con un cogestor, que luego no sé qué ha sido de él realmente dentro de la industria, incluso tenían una firma que se llamaba Quant, basado en estructuras cuantitativas, análisis cuantitativo, dice, la toma de decisión se basa en un análisis fundamental de la situación económica y de los mercados financieros
y el análisis técnico realizado por terceros se utiliza únicamente como input para averiguar el sentimiento del mercado. El proceso de inversión sigue los siguientes pasos. El estado del ciclo, variables macroeconómicas como crecimiento, inflación, política monetaria, política fiscal, las expectativas, el consenso, la psicología, efectos del calendario, las noticias de los mercados financieros y y de ahí para ahí pasan a las clases de activos. ¿Qué clases de activos tienen el mejor perfil de rentabilidad-riesgo? Y hacen un análisis de escenario. ¿Qué nivel de riesgo tiene que asumir la cartera? Volatilidad, value at risk, drawdown máximo y luego hacen la construcción de cartera asignando un presupuesto de riesgo. Dice, todos los activos permitidos por la normativa española son invertibles. Futuros sobre índices, títulos de renta variable al contado, bonos soberanos, corporativos, futuros sobre renta fija soberana, bonos convertibles, bonos preferentes, cédulas y titulaciones hipotecarias que en algún tiempo también tuvo, ocasionalmente exposición a divisa bien denominada del activo objeto de inversión o a través de derivados y futuros. ¿Cuál crees que es la ventaja competitiva? La estrategia de inversión permite aprovechar las mejores oportunidades de inversión y ajustar el nivel de riesgo a los acontecimientos económicos y financieros, tanto de un punto de vista de asignación por clase de activo o combinación de los mismos como de exposición total. Dice, los dos asesores, Luis Bononato y Olivier Tinguely, los dos integrantes de Quant Fractal Partners, la compañía contratada por la gestora como asesor de la SICAP, tienen sólida experiencia en la gestión de activos, pero con la ventaja añadida de aportar cada uno de ellos un background diferente, de donde resulta un equipo complementario cuyos conocimientos permiten analizar los mercados financieros desde dos ángulos distintos. Esto fue escrito en 2011. Luis tiene una experiencia de más de 20 años como pro trader en bancos de inversión, mientras que Olivier es experto en análisis macroeconómico y modelización financiera. Los asesores consideran que la evolución de los mercados financieros no solo obedece a factores macroeconómicos, sino también a la psicología de los inversores, siendo relevantes factores como el consenso del mercado en cuanto a la evolución económica, la preponderancia de algún tipo de inversores en un determinado segmento de los mercados, la sobrereacción a eventos, los flujos de entrada y de salidas, los efectos de calendario, la microestructura del mercado. Realiza un análisis teniendo en cuenta todos los factores mencionados con el fin de tomar decisiones acertadas. Los dos asesores mantienen la mayor parte de su patrimonio invertido en el fondo. Y esto sigue siendo así, al menos el Bononato ha comentado que sus ahorros y los de su familia han estado allí. Bueno, aquí nos ponen algunos datos de la SICAP, de cuánto gestionaba, los distintos cambios de gestora que ha habido y demás. Vale, dice, el control del riesgo se realiza tanto por Renta 4 gestora como por el equipo asesor. El riesgo se mide a través del Value at Risk y existen dos límites adicionales establecidos por el asesor. Dichos límites no están recogidos en el folleto, pero cumplen con lo previsto en la normativa. Una pérdida anual máxima de 20% en un año y un Value at Risk diario máximo 2 veces el Value at Risk del Eurostock 50. Bueno, aquí siguen haciendo todos los detalles de los niveles de apalancamiento, pero esto era de la SICAP que utilizaban. ¿Y por qué? Me parece bien comentar esto de la SICAP porque ha sido la evolución del Global Allocation y aquí encontramos un equipo profesional que analiza su estrategia y todos los detalles y que también viene para que veáis como un selector de fondos todos los pasos que sigue o todas las cosas que se pregunta a la hora de determinar si invierte en un fondo o no. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de este producto del Global Allocation es que al ser tan distinto, tener casi 15 años de track record, el poco patrimonio, disculparme si le llamo así, profesional o institucional que tiene. Un producto que ofrece total descorrelación, ofrece unas rentabilidades, ya habéis visto, más que interesantes, pero ¿por qué no ha triunfado? ¿Por qué no tiene 500 millones? ¿Por qué no tiene 300 millones y están todos agolpándose a la puerta de los institucionales de Bononato? Y eso me ha llamado la atención. Quizás algún día pueda hablar con algún selector de fondos de alguna entidad y me diga, oye, ¿por qué no habéis invertido en este fondo? Quizás porque está asociado un poco a Renta 4 y Renta 4 tampoco le ha dado mucho boom, ha sido un poco la figura de Bononato y este fondo ha pasado por épocas donde nadie lo quería. Solo tenéis que ver el valor liquidativo para imaginaros cuáles han sido las épocas donde nadie lo quería. Al principio lo pasó bastante mal, sobre todo desde finales de 2011 hasta principios de 2013, pues tuvo un gran drawdown. Luego se recuperó, fue la euforia, y eso se ve en los foros de 2013 a 2016, y luego se marcó casi un gran lateral o casi bajista hasta principios de 2021.
Y a partir de ahí de 2021 es que ha vuelto a retomar fuerza todos los inversores. ¡Buah! Es ese periodo de 2021-2023, una euforia sobre el fondo y me hace gracia porque he vuelto ahora a los foros y claro, como lleva 2 años plano o bastante lateral, incluso con caídas, pues ya empieza el hate. No, bueno, Nato es que se le apareció la Virgen, no sabe gestionar, menudo aburre. Entonces, yo siempre creo que en el punto medio está la virtud, ¿vale? En el punto medio está realmente, si al final ha conseguido convertir 5.000, aproximadamente 10.000 euros de 2017 en 56.000, 15 años después, esas rentabilidades, pues podríamos decir, no, que ha sido el azar y demás, pero oye, ha estado ahí, ha sobrevivido al mercado, se está jugando su dinero y lo que hay que entender es que este no es un fondo que podamos mirar con el prisma tradicional. Este es un fondo que puede pasarse fácilmente 3, 4 años sin que ocurra nada. Estaba pensando el famoso meme que hay por ahí de un palo de muévete, da señales de vida, pues puede pasar y ya ha pasado. Mirar los grandes periodos laterales que ha tenido. Pero en pocos meses puede dar esos saltos de rentabilidad porque se termina cumpliendo la tesis. Yo no digo que se vaya a terminar cumpliendo la tesis que tiene actual, pero lo que nos dice en el pasado es que ha aguantado. Tienes un vehículo de alta convicción. Es un fondo autor. Por ejemplo, en el folleto se reconoce que está vinculado a Luis Bononato, que si Luis Bononato se va, el fondo tendría que cambiar su folleto, su política de inversión y daría derecho de separación. Entonces, ¿en qué está invertido ahora mismo? Para no marearos y no daros vueltas, ¿en qué está invertido ahora mismo? Pero bueno, vamos a enseñaros antes esos periodos de gran rentabilidad. Os quiero enseñar los trimestres, lo que nos muestra Citywire desde 2011 de este producto. Es que no es un producto que digamos, no, es que veis el lateral del valor liquidativo. Por eso lo estamos viendo. Si fuéramos intradía, es decir, intradía entre semana, el valor liquidativo tiene una altísima volatilidad de este producto. No es un producto que esté tranquilo y de pronto hace y como digo, y llegó la guerra, no. No, una volatilidad 5 años del 22,33%. Ha sido bastante volátil. Luego habría que separar la volatilidad en las subidas y la volatilidad en las bajadas, que ese dato se puede ver, creo recordar, en Ironía. Ironía tenía ese tipo de datos que podemos ver, pero lo que os quiero mostrar es los trimestres. Por trimestres, ¿vale? Ha tenido épocas, mirar ese 2013-2015, ¿vale? Vamos a ir. Trimestres del 3,5, del 0,7, de -3, 3,3, te subo un +15, luego subo otro 7, luego cae un 10, luego cae un 6, ¿vale? Vamos a ver el gran lateral. Ese, por ejemplo, tuvo un año 2018 donde fue un trimestre -1,7, el otro trimestre 1,3 positivo, el otro trimestre -4,8, el otro trimestre 6,2. Así, subía, bajaba, pero no había una gran tendencia. Y luego se marca en el primer trimestre de 2021 un 35%, ¿vale? Resto de trimestres no se mueve, -3,5, -0,1, 1,8 positivo. 2022, primer trimestre 10,1, siguiente trimestre 30,8, siguiente trimestre 22,8. Vamos a partir de ahí, desde el último trimestre de 2022, -1,1, 1,9 positivo, -3,7, -1,5, 2,4, 2,3, -0,7, 4,8 y -8,4 en el último trimestre de 2024. ¿Vale? Entonces, ya está, no quiero hacer cómo va este año, pero ha recuperado. El primer trimestre está siendo bastante bueno comparado con lo que fue la caída de finales de 2024. Ahora, ¿cuál es la exposición actual que tiene este producto? Vamos a la ficha. Primero, vemos unos nocionales, unas opciones de compra call sobre Morgan Stanley, ¿vale? Sobre Goldman Sachs. Un subyacente de Warrant City TFS 23 con vencimiento el 2 de marzo de 2025, ¿vale? Ahí también un nominal, luego os diré exactamente qué es, exactamente eso. Luego vamos viendo una apuesta en futuros a 2 años, al futuro de las T-Notes, una compra de futuros del futuro a 2 años de Estados Unidos. Y luego otra venta de call de Morgan Stanley, venta de call Morgan Stanley con vencimientos. Aquí vemos todos los subyacentes. Cobertura, venta de futuro, ¿vale? Del euro.
cobertura del euro dólar. Y luego vamos a la cartera, y en la cartera en particular lo que vemos, ¿vale? Vamos ahí hasta el final, vamos a ver, lo que vemos es la gran apuesta que tiene ahora mismo, que son los bonos ligados a la inflación norteamericanos con vencimiento a 30 años, 2053, 2051, 2050, 2049, 2048 y 2052. Tiene varios vencimientos, pero ahí tiene buena parte de la cartera. Antes tenía oro y plata y durante muchos años tuvo ese recorrido del oro y plata, pero ya veis que en el trimestre de 2024 salió cuando en el trimestre el oro lo hizo muy, muy bien. Incluso si hubiera seguido esa posición en oro, le habría arañado bastantes puntos de rentabilidad y habría mitigado bastante esa caída que ha tenido por los bonos de renta fija. Pero bueno, os voy a comentar el último, el informe de 31 de diciembre de 2024, luego está el de enero, pero dice así, para que entendáis el posicionamiento que tiene. Finalmente, y a pesar de los sustos del verano, los mercados de acciones han tenido un año bastante bueno, en especial en el continente americano. En cuanto a los mercados de renta fija han sido un poco extraños, en especial en la última parte. Hemos ido viendo cómo las expectativas de bajada de tipos por parte de los bancos centrales se iba concretando a medida que parece que la inflación se modera, aunque la victoria de Trump a finales de año ha provocado un brote de optimismo, que de momento se ha producido que empiecen a poner en dudas incluso nuevas bajadas para el próximo año en los mercados, subiendo incluso los tipos de los bonos. No así los analistas, que siguen pensando en reducciones progresivas de tipos tanto a un lado como a otro del Atlántico. Esta brusca subida, en especial en diciembre, ha hecho que nuestra cartera se resienta al haber arrastrado el precio de los bonos ligados a la inflación hasta niveles del 54% del bono que tiene vencimiento en 2052. A medida que pasaba el año fuimos deshaciendo coberturas, ya que nos parece que a niveles de estos bonos por debajo de 60 son especialmente buenos para invertir a largo plazo y de ahí el mal resultado del mes y del año básicamente lo mismo. Obviamente tampoco nos preocupa en exceso, ya que la caída en los precios no ha hecho más que aumentar el rendimiento de la cartera a futuro, así como el carry. Y pensamos que los niveles actuales son una magnífica e igual irrepetible oportunidad para el próximo futuro, ya que no nos extrañaría ver niveles de 80 o incluso 100% en estos activos, mucho más acorde con el tipo de rendimiento que ofrecen hoy el resto de las economías más o menos importantes. Trump no va a ser el único que paga la fiesta, eso es seguro. ¿Vale? Y aquí veis la composición de la cartera. Un 11,31 en liquidez. El Warrants Dual Digital de Estados Unidos, que es una apuesta binaria, creo que lo explica en el informe 2025, ahora lo veremos. La cobertura del euro dólar, bonos ligados a la inflación 85,72 y la apuesta por el futuro del bono de Estados Unidos a 2 años con un 276,48 de la cartera y luego swap options, que son otro producto de inversión derivado que podéis, que también invierte en esa cartera. Vale, ¿qué es esto de los Warrant Digital, Dual Digital de Estados Unidos? Aquí creo que en la explicación de la cartera, creo que lo explica, si no vamos a ver aquí en el informe de 2025, ¿vale? Mensual de enero de 2025, creo que sí explica esta operación. Vamos a ver si tenemos por aquí ese informe y lo explica esa opción binaria. Si no, estoy seguro que es aquí donde lo explica. Vale, la estrategia, sí, en el informe semestral. La estrategia en formato Warrant, también denominada Dual Digital o binaria, planteaba como condiciones que el índice Nasdaq cayera un 10% y que el swap a 10 años en Estados Unidos bajara un 10% y 30 puntos básicos respectivamente. En menos de 3 semanas desde la incorporación de estas opciones, ambas condiciones se habían cumplido debido a las caídas en los índices de renta variable y en los tipos de interés. Durante ese periodo, los datos de empleo publicados apuntaban en la dirección prevista. En septiembre se llevaron a cabo 2 coberturas en los bonos de la cartera utilizando futuros del bono estadounidense a 30 años. El resultado fue negativo. A principios de octubre se cerraron algunas posiciones en swap options y a finales de mes se abrió una estrategia larga en futuros sobre el bono a 2 años de Estados Unidos, que permaneció abierta hasta el cierre del ejercicio y que contribuyó negativamente en un 1% al rendimiento anual. Posteriormente se ajustaron las posiciones en bonos ligados a la inflación, vendiendo aquellas que de forma sobrevenida superaban los límites establecidos y comprando las que estaban por debajo, manteniendo inalterada la exposición total de la cartera.
El mayor contribuidor negativo al rendimiento del fondo fue la cartera de bonos ligados a la inflación con más de un 7% de pérdida, aunque dicha merma se compensó parcialmente con el buen comportamiento del dólar, que aportó un 4,60%. La siguiente mayor contribución negativa provino de posiciones OTC que supusieron cerca de un 4%. Vale, pues fui y le dije a la inteligencia artificial, oye, explícame cómo invierte. Le pasé el informe semestral de la CNMV y le dije, explícame cuáles son las características que encuentras de la estilo de inversión de Bononato y dime exactamente qué entorno le vendría muy bien a Bononato. Pues aquí está la respuesta de Perplexity, que fue el que utilicé, el modelo de razonamiento de Perplexity. A ver si me carga y lo puedo mostrar en pantalla porque es bastante curioso. Le pasé un enlace de una entrevista y le pasé el informe y quiero que veáis lo que me dijo. A ver, Bononato lo que está haciendo ahora mismo, su mayor exposición, es una apuesta a que los bonos a largo plazo ligados a la inflación vayan a recuperar su precio. Es decir, aumenten de precio. ¿Y esto cómo se puede dar ahora mismo? Está en, como dijo, en 54, por ahí los bonos que tienen invertido y sabéis que los bonos cuando llegan a vencimiento, ¿vale? Cuando llegan a vencimiento se liquidan a 100, así al valor nominal, pero que incluso pueden cotizar por encima de 100, debido a los pagos de los cupones. Y esa rentabilidad, el carry que le está diciendo es esa rentabilidad que él cobra cupón cada año y ese dinero está invertido, además que por el paso del tiempo, el precio del bono debe ir convergiendo hacia esa rentabilidad, al precio teórico que tiene y a esa rentabilidad que tendría a final de su vida, que son el valor 100, el 100% de la emisión. Y bueno, aquí nos dice las características de Bononato. Dice, convexidad en la rentabilidad, en la renta fija. Selecciona bonos con alta sensibilidad a descensos de los tipos de interés reales. Realiza arbitrajes entre divisas de mercados emergentes y también ha basado su estilo en el ciclo de las commodities. Utiliza opciones como seguro de cola, protección contra eventos de cola mediante puts sobre índices bursátiles. Bononato prioriza bonos con alta convexidad, como los TIPS estadounidenses, que ofrecen apreciación no lineal ante caídas de las tasas reales, de los tipos de interés reales. Quedaros con esta frase. Durante el periodo negativo de tipos negativos de 2014 a 2021, ajustó la duración modificada de la cartera de 4,2 al 6,8, capturando el 80% del rally alcista en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Vale. El fondo asciende entre un 25 y un 40% de instrumentos indexados a la inflación con sobreponderaciones en épocas de expansión monetaria. Durante 2020 y 2022, su posición en este tipo de bonos generó un 19% de rentabilidad anualizada, superando en 14 puntos básicos a los bonos nominales equivalentes. Bononato emplea venta de call cubierta sobre acciones cíclicas y compra de puts out the money en índices para financiar esas protecciones. En 2022 esta estrategia aportó un 8% adicional al retorno total mediante las primas recaudadas, mitigando las pérdidas durante las correcciones bursátiles. Pero bueno, más allá de eso le dije, vale, coge el informe semestral y dime en qué está invirtiendo. Dice, según el último informe trimestral, su estrategia híbrida de convexidad, renta fija y cobertura simétrica mediante derivados posiciona al vehículo para capitalizar 4 escenarios clave. Hay dos o tres que no voy a mencionar, pero voy a quedarme con este. Los tipos reales negativos. ¿Qué son los tipos reales? Recordar, tipos nominales menos el nivel de inflación. Y para tener tipos reales negativos o tipos reales más bajos de lo que tiene ahora, que es el entorno que favorecería a ese aumento de precio de los bonos ligados a la inflación, puede ocurrir por dos formas. Por bajada de los tipos de interés nominales o también por la subida de la inflación y todavía ese decalaje con una política monetaria muy restrictiva. Vale, pues dice así. La actual cartera muestra un 38% de exposición a bonos indexados a la inflación TIPS, instrumentos que históricamente lo han hecho mejor en fases donde el crecimiento nominal supera al real. Con una duración de 6,2, el fondo capturaría beneficios en escenarios donde los bancos centrales mantengan tipos restrictivos mientras persisten presiones en costes. La convexidad de estos instrumentos genera apreciaciones no lineales ante caída de 50 a 100 puntos básicos en las tasas reales, situación probable si la Fed recorta tipos
en el Q4 de 2025, mientras la inflación subyacente se estanca en el entorno del 3,5 al 4%. ¿Vale? Eso es la principal apuesta que está haciendo ahora mismo Bononato. Una bajada en los tipos de interés real dentro de la economía de Estados Unidos. Y eso se puede dar por dos factores. Una bajada de los tipos nominales o un aumento de la inflación. A partir de ahí, pues bueno, va haciendo otro tipo de exposiciones, vamos con distintos productos, pero yo quiero ver la explicación que le dieron a uno de los usuarios sobre la operación del bono, esa estrategia que tiene con el bono a 2 años. Dice, esto es un usuario que le escribió al equipo gestor del Global Allocation, a su equipo de relación con inversores, y le responde. Dice, le explico brevemente que dicha estrategia sobre el bono a 2 años está en línea con la composición de la cartera. En cuanto a los tips se refiere, creemos que los datos del mercado laboral en Estados Unidos van a empezar a empeorar, como sucedió con los datos que salieron el día después de incorporarlo, el día 1 de noviembre. Si bien ahora mismo parece ser que lo único importante es el resultado de las elecciones en Estados Unidos, esto va a dar pie a bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Real, de la Reserva Federal. Esperamos que el mercado, tras conocer el vencedor de las elecciones, va a empezar a poner en precio mayores bajadas de tipos de interés. De tal forma, favorezca las principales posiciones en los bonos ligados a la inflación y en los futuros a 2 años en Estados Unidos. Por último, quiero comentarle que aunque vea exposición que tengamos del 150%, el rango de dicho activo es ilimitado. El contrato son $36 para el 150%, significa que si el bono a 2 años se mueve a la contra en 10 puntos básicos, tendrá un impacto de menos 0,23 en el valor liquidativo. ¿Vale? Le subrayo donde explican que realmente dicha exposición tiene un rango bastante más limitado de lo que parece en esa figura o en esa foto que se hace de esa evolución. Igual me comentaron que, como dice en la carta, se volvió a cubrir el dólar un 30% en 1,085, pero que la exposición neta sigue siendo por encima del 60% respecto al dólar, entre los tips y la operación en warrants, lo que podría mitigar el efecto de los bonos hoy, aunque la idea en principio es seguir cubriendo el dólar a medida que se vaya revaluando pero más adelante y según vaya aconteciendo y revaluando el equipo gestor. Lo comento más que nada porque sé que no se lleva un buen año en el fondo, la gente se pone nerviosa y es lógico si no saben o no entienden en qué invierte. Pero este fondo siempre trata de controlar los riesgos, es flexible y busca la convexidad. Obvio, los que entraron pensando cada año sería como 2022, no deberían haber entrado, ya que si se fijan, se han tenido rachas más largas en negativo o casi plano, como de 2017 a 2020, esperando que se cumplieran las tesis. Que obvio no quiere decir tampoco que esta vez se cumpla, porque rentabilidades pasadas no garantizan, pero Bononato es mi Soros español, pase lo que pase. Lo importante, como ya dijeron otros, es que cada uno tenga claro la función de dicho fondo en su cartera y antes de eso, su perfil como inversor. Si no lo conocéis, Brave Fund, no sé quién es, no sé, no le pongo nombre, como si le pongo nombre a otros usuarios de Rankia, es una de las personas que más sabe sobre fondos de inversión dentro de los inversores amateur de España. En el hilo que hay del Global Allocation en Rankia y en otros foros, seguir todo lo que él comenta porque tiene un contacto estrecho con la gestora y además es capaz de explicar en forma sencilla dónde está invirtiendo y cuáles son las apuestas que está haciendo, cuáles serían los escenarios que estaría haciendo este fondo. Por recapitular, estamos ante un fondo que tiene una política de inversión totalmente distinta al 99% de los fondos que nos vamos a encontrar. A su favor, pues que estamos ante un fondo que tiene un comportamiento anticíclico con la mayoría de productos que tenemos en cartera. Que cuando todo puede estar cayendo, este fondo nos puede estar aguantando las carteras. En contra tenemos que se puede pasar años, primero que el gestor se puede equivocar, estamos ante un fondo de autor que hace apuestas bastante importantes con una alta convicción, entonces se puede equivocar. Y segundo, es que puede dilatarse en el tiempo que termine sucediendo eso. Y tercero, es que muchas veces lo que has estudiado y lo que has entendido del fondo, y aunque tú compartas su estrategia, puede que al año siguiente la apuesta macro sea otra, totalmente distinta. Si vamos a los informes que me estuve leyendo de 2012, ahí había deuda griega, había otro tipo de apuestas macro que no tienen nada que ver, incluso había acciones dentro de la estrategia. Entonces, cuidado con pensar, esto es un fondo que tienes que leerte los informes
mensuales, tienes que conocer al gestor, tienes que leerte todo lo que hace y si no entiendes en qué está invirtiendo y en qué escenarios te va a favorecer, yo no me metería. Ya Luis, pero me estás diciendo que es muy complicado entender lo que hacen. Y yo digo, sí, pero no es física nuclear. Con las herramientas que hay ahora, con los informes, se puede llegar a entender, leyéndote todos los informes del año, cuál es su apuesta ahora mismo. Pero no digo que sea para todo el mundo, porque si no entiendes eso, tu sesgo te va a matar. Y lo veo en los informes de la CNMV. Sube el fondo un 70 y pico por ciento, partícipes ensalzan a Mononato. Se pasa 2 años plano, partícipes yéndose del fondo de Mononato y en la divulgación es como, guau, este fondo no hace nada, no sé qué. Mes que hace un +8, todo el mundo dice que tiene a Mononato en cartera el Global Location. Mes que se come un -8, como el último trimestre, ya nadie quiere saber de Mononato y todo el mundo de este fondo no hace nada. Es un fondo muy peculiar, muy peculiar, que para mi gusto no debería estar en todas las carteras, a pesar de que yo lo tuve, fue uno de los últimos fondos que tuve que vender para financiar este proyecto de salud financiera, pero lo tenía hace bastante tiempo, pero ya lo que quiero decir es que no es para todo el mundo, pero sí para aquellos que busquen algo distinto en la parte satélite de sus carteras o para aquellos que estén buscando decir, oye, ¿qué puedo tener en cartera? ¿Qué puedo tener en cartera que yo sé que me garantice que va a tener, o no que me garantice, pero que tenga todas las papeletas para que si hay una fuerte caída en renta variable, pues yo pueda tener un sostén dentro de la misma? Pues este producto puede ser interesante para eso. Pero, ¿es el único? Para nada. Estamos hablando de los productos que también vimos de Dunas. Tenéis todos los fondos de renta fija a ultra corto plazo. Fijaros cómo te puede servir para lo mismo en cartera con aproximaciones a la inversión muy distintas. Es decir, ¿qué queremos nosotros? Limitar volatilidades. Limitar volatilidades no. Limitar caídas y descorrelacionar carteras. Alguno podría utilizar renta fija a corto plazo. ¿Ahí qué va a hacer? Va a limitar rentabilidad, pero también va a limitar volatilidad. Vale, si la volatilidad no es un problema para ti, pero tú lo que sí quieres es descorrelacionar esa parte de la cartera y tener un comportamiento anticíclico, pues oye, pues este producto puede que sea para ti, sobre todo para las personas que ya tienen creado fondos de emergencia. Entonces, pero lo hace con bonos totalmente a largo plazo. A día de hoy, que grabo esto quizás mañana, la apuesta es sobre el diferencial y el spread entre el bono a 10 años y el bono a 2 años. Es que esto es lo difícil que tiene un fondo como este, que aquí Bracepound le llama el Soros español, es que hoy puede estar viendo una posibilidad de arbitraje en las divisas, entre el tipo de cambio de dos países, mañana entre los futuros y haciendo calendar spreads, y pasado entre las valoraciones de un índice, y hoy le toca esa apuesta a los bonos a largo plazo ligados a la inflación. Entonces, se hace complejo saber, si no lo sigues y estás ahí metido en los hilos y estás leyéndote todos los informes, saber exactamente cuál es el posicionamiento del fondo, pero por eso es un fondo de convicción de autor. Es decir, que tú le tienes que dar tu dinero y pues rezar que en tu plazo y horizonte temporal se ocurra la tesis y se termine cumpliendo la tesis que está diciendo el gestor. No puedo deciros mucho más, no puedo deciros mucho más. ¿Lo he tenido? Sí, lo he tenido. ¿Lo recomiendo para todo el mundo? Para nada. Para nada, porque yo llevo todo un día intentando recordar qué son las stock options, intentando ver ese tipo de warrants binarios, intentando entender la teoría detrás de una posición que tiene bonos a largo plazo, pero a su vez se pone largo de futuros de los bonos a corto plazo, entender cuál es el racional de todo este tipo de cosas. Por cierto, si veis esos porcentajes, evidentemente los futuros tú solo depositas las garantías, lo que te puede dar exposición a un nominal muchísimo mayor que lo que tú estás depositando. Por eso, aunque tú tengas 60 millones en el fondo, tú no tienes por qué invertir, imaginaros, 30 millones para tener una exposición más alta de lo que tienes con esos futuros. Entonces, es algo que hay que entender, estos productos que utilicen futuros y demás, porque si no, mucha gente puede llamar la atención. Uy, es que aquí sale que tiene un 200% de exposición a renta variable o a renta fija. No, eso es
¿Por qué? Porque está utilizando futuros y él tiene una posición abierta simplemente depositando esas garantías. Bueno, dejo aquí el programa. Seguro que los oyentes pueden comentar, si sois partícipes del Global Allocation, cuáles han sido vuestros motivos, cuál ha sido vuestra experiencia. Yo digo la mía, lo que he visto, más o menos creo que compré este fondo, pues se iría a la mitad de la subida de 2022 porque estaba buscando un fondo que descorrelacionase un poco cuando todo se estaba yendo por ahí por el tragante. Pero bueno, sin más, muchísimas gracias a todos. Recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas y no os perdáis el 241, donde llegaremos a la polémica o popular estrategia del return staking. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.